¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Soy Juan. Estoy aquí para hacer la traducción del estudio del hermano Joseph sobre el capítulo 2 del libro de Daniel, sobre la profecía de la imagen que se le presentó al rey Nabucodonosor en un sueño. Bueno, Dios los bendiga y entremos en materia. Esta es una de las más importantes y básicas profecías en la Biblia, bueno, en Daniel. Por favor, tomen papel y lápiz para que tomen notas y empecemos. Daniel, capítulo 2, versículo 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Resumiendo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño y lo olvidó. Lo único que recordaba es que le daba mucha ansiedad. Mandó llamar a sus sabios astrólogos y nadie podía traducirle el sueño porque el rey no recordaba el sueño. Entonces les dijo otra vez que se lo dieran e interpretaran, y los sabios pues estuvieron dando largas y se dio cuenta de que lo querían timar. El rey esto le disgustó y los mandó matar. Entonces resultó que cuando fueron por Daniel para matarlo y le explicaron la razón, Daniel dijo que le dieran un día para darle al rey el sueño y la interpretación. Daniel oró, el Señor le dio el sueño y la interpretación mientras él dormía, y el día siguiente fue con el rey y se lo expuso. Y continuemos con el versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta imagen representa los fundamentos de las profecías de fin de siglo que vienen en la Biblia. Esta imagen la vamos a estudiar para que se nos vayan revelando muchas de las profecías que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse. Hay que entender bien esta profecía para poder entender las demás que vienen. Continuemos. 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces la piedra se convirtió en un gran monte después de que destruyó toda la imagen. Prosigamos con el versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación diremos de él en presencia del rey. El rey en este punto ya recordó lo que estaba pasando. Prosigamos. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. En este punto el rey está halagado porque Daniel lo alaba, y comienza ahora la profecía. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, se los entrega en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. En este punto el rey está halagado. Daniel está presentando la profecía para el rey, que es un paralelo al capítulo 7, el cual está reservado para interpretación de los cristianos, los que tenemos el Espíritu Santo, que es en un tono diferente. Prosigamos con el 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y aquí Daniel empieza a hablar de lo que representa cada parte del cuerpo. Representa un imperio mundial. Es muy importante entender esto. Consideremos al reino mundial como un reino posterior a Jerusalén, cuando fue invadido primeramente por Babilonia y después por otros imperios que abarcaron toda la tierra conocida por los judíos. 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Muy bien. Entonces el rey Nabucodonosor es representado por la cabeza de oro. Después su reino será entregado a otro inferior en valor, que es de plata, y así sucesivamente a uno de bronce y uno de hierro, que quebrantará todo, y termina con los dedos de hierro y barro que después es el que es golpeado por una piedra, no cortada con mano. Prosigamos.
Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste hierro mezclado con barro, así mezclarán por medio de lanzas humanas, pero no se unirán el uno como el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel, mandó que se le ofrecieran presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces vemos que la vida de Daniel se salvó porque pudo interpretar el sueño que le fue revelado por Dios. Procedamos a analizar esta profecía parte por parte. Tenemos la cabeza de oro, que desde luego Daniel le dice: tú eres la cabeza de oro. Entonces es Babilonia, el primer reino, el primer imperio es de oro, es el de Babilonia. Bueno, muy bien, vemos que el rey de Babilonia reconoce que Daniel es un mensajero de Dios, de hecho lo adora como Dios, y procede a interpretar el sueño. Y debido a que Daniel era muy respetado por el rey, porque fue seleccionado como uno de los más sabios y después comprobó ser 10 veces más sabios él y sus compañeros junto que los demás, pudo tener el respeto y la oportunidad de presentar esta profecía al rey, porque Dios lo acompañó con su favor y todo. Sabemos que Babilonia existió desde el 605 a.C. hasta el 539 a.C. Como sabemos, el tiempo de antes de Cristo, conforme van bajando el número, va acrecentando, va adelantándose en la línea del tiempo. Entonces empieza desde el 605 hasta el 539 a.C. En el 605 fue cuando Nabucodonosor atacó Jerusalén, y es cuando se marca el comienzo del gobierno de Babilonia como imperio mundial. Entonces tenemos que Jerusalén es atacada en el 605 a.C. por Babilonia y posteriormente en el 589, eso tenemos entendido, destruida completamente junto con el templo. Muy bien, de hecho concuerda el que le hayan asignado la cabeza de oro a Babilonia, porque inclusive en Isaías capítulo 14 versículo 8 dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? La misma Biblia llama ciudad de oro a Babilonia. Y continuando con la línea de tiempo, vemos que después de la cabeza de oro, si vienen los brazos y pecho de plata, que en este caso sabemos por lo que hay en la historia, en los libros de historia, inclusive en la misma Biblia también lleva esa cronología, que fue invadida por el imperio medo-persa a partir del 539 después de Cristo, y continuó este imperio hasta el 331, que fue cuando cae el imperio medio-persa delante del imperio griego liderado por Alejandro Magno. Aquí nos damos cuenta que conforme va avanzando la línea de tiempo, tanto va yendo de arriba hacia abajo el sentido como el valor de los metales. De la cabeza de oro es mucho más valiosa que el siguiente material, que es plata, como el imperio de Babilonia es considerado pues, más brillante que el imperio de plata de Persia. De hecho, en Daniel 8:20, el reino de Media y de Persia es mencionado por nombre, que dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Porque
En Daniel 8, en el capítulo 8 también es una profecía sobre estos reinos, pero pues aquí se menciona a ellos por nombre, cosa que no sucede en este capítulo 2 de Daniel. De hecho, en Isaías capítulo 45, en el versículo 1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. También se menciona en Isaías 44:28 y de igual manera en Segunda de Crónicas, el último capítulo, el 36. De hecho, los últimos versículos, el 22 y 23, se menciona a Ciro de cómo el Señor le asigna a él el poder para que Ciro dé el edicto para reconstruir el templo y Jerusalén, que fue llevado a cabo por Nehemías, sustentado por Artajerjes. Increíbles profecías, y seguimos en la línea de tiempo hacia la siguiente parte de la imagen, que viene siendo el abdomen y muslos de bronce. Y pues estos abdomen y muslos de bronce representan al reino de Grecia, que está mencionado en Daniel 8, en el versículo 21, que es representado por el macho cabrío que llega y deshace al carnero, que era el reino de Media y Persia. Entonces Alejandro Magno empezó a arrasar con todo el Medio Oriente, destruyó Persia, y cuando llegó a Jerusalén, llegaron los sacerdotes judíos y le presentaron la profecía en donde mencionaba que ellos iban a ser los que iban a gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no solo no los destruyeron, sino que también los condonaron el pago de impuestos. A ellos les fue concedido no pagar impuestos al imperio griego. Como vemos, pues es una profecía muy útil, que a través de esa profecía Dios ayudó a su pueblo Israel. Y de nuevo vemos que así como baja en cuanto a nivel, va de arriba hacia abajo, el imperio ahora está más abajo al nivel de los muslos y el abdomen, también baja la categoría del metal, de plata a bronce, que es pues, considerado más barato, de menor valor. Como vemos, los imperios del hombre van de mal en peor, a más peor, a bien más peor, es, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es eh, lo contrario a la evolución. Por ejemplo, ahora estamos en la era de la basura. Hemos ido de la edad de oro, pasando por la de plata, bronce, vamos a pasar por la de hierro, luego los últimos tiempos van a ser la edad de la escoria, de barro con acero, que pues bien representado por la basura, que ahorita todo es suces y tiris. Muy bien, entonces, ¿por qué estos reinos, estos imperios, son tan específicos? ¿Por qué no se contemplan el imperio chino o el imperio maya o otros imperios que ha habido en otros lugares de la tierra? Pues es porque se están considerando estos imperios como mundiales, que abarcan donde vivía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios alguna vez fue un imperio cuando estaba a manos de David y de Salomón, y conforme fueron equivocándose, Dios les fue quitando territorio hasta que les quitó la existencia completamente como territorio. No incluye pues, los imperios, algunos imperios actuales como el imperio español o el imperio inglés, porque no son considerados imperios que hayan tenido influencia durante la existencia de Israel. De hecho, en el versículo 39 dice imperios que gobernarán todo el mundo. Entonces estamos hablando de imperios que son considerados imperios mundiales, que abarcan toda la tierra conocida, al menos por la civilización de los judíos. Y bueno, siguiendo con la línea de tiempo, seguimos al siguiente imperio, bajamos otra vez de categoría y de nivel a las piernas de hierro, y es el Imperio Romano, que abarca desde el 168 a.C. al 477 después de Cristo. En el 476 de nuestra era, el emperador de Roma de aquel entonces, Rómulo Augustulo, es derrocado por Odacro, también conocido como Odovacar, y pues el imperio cae. Aquí de nuevo baja de categoría el metal, pero está la observación de que el metal también representa
cómo es el imperio. El imperio romano pues era un imperio muy duro que aplastaba y pues concuerda con el meta representado. Roma tuvo 7 reyes desde que empezó como imperio mundial, y a partir de después de esos 7 reyes empezaron a haber emperadores, y pues eran dictadores muy salvajes, muy duros, pues eran bien representados por el hierro. Ellos lo que dominaban, esclavizaban, hacían crucifixiones, arrojaban a los leones, tenían circos salvajes con batallas a muerte y pues divirtiéndose viendo cómo la gente era devorada por bestias. Tenían cientos de miles de esclavos, ellos no tenían problemas de salarios mínimos ni eso, ellos solo daban latigazos y hacían trabajar a la gente. Roma se volvió muy poderosa gracias a su crueldad. De hecho dice que este imperio destrozará y aplastará a todos los demás reinos. Inclusive en Daniel 7 es representada por una bestia espantosa que no cayó en la categoría de ningún animal conocido, con dientes de hierro otra vez y uñas de bronce que devoraba y despedazaba todo. La cuarta bestia, que tenía 10 cuernos. Y bueno, pues prosiguiendo a la línea de tiempo, ya llegando a lo más bajo, están los pies de un material de lo más corriente, que es una revoltura de hierro con barro. Pues leamos en este capítulo 2, en el versículo 41 de Daniel, que dice: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán uno con el otro, como el hierro no se mezcla con él. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Como podemos ver, pues van a tratar de hacer alianzas, pero no van a resultarle. Y este periodo lo conocemos como la Edad Media, que es a partir de 500 aproximadamente después de Cristo hasta el año 1500 también de nuestra era, que fue un periodo en el que muchos reyes daban en la mano de sus hijas a los reyes o príncipes de otros países, tratando de mezclar los reinos, pero pues generalmente no daba resultado porque pues siempre un reino quería apoderarse del otro y viceversa. Como las alianzas que hay hoy en día, en las que Rusia y China se conforman, se hacen alianza, como América e Inglaterra, la Unión Europea, el Imperio Austrohúngaro, etc. Tratan de amalgamarse diferentes naciones en uniones de países grandes. Y por más que lo intenten, no se mezclan, porque el barro y el hierro no se mezclan. Las culturas diferentes y las ambiciones diferentes de los países no permiten que funcionen como una sola entidad, sino que quedan frágiles. Y es obvio que una nación dictatorial no se puede aliar exitosamente con una nación democrática. Y vemos que no ha pasado y no va a pasar. Entonces este imperio de hierro y barro es una mezcla de países fuertes y débiles. ¿Qué viene siendo? Bueno, primero terminemos describiendo esto. La era de los pies es en la que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo lo sabemos? Porque la era más larga, la de las piernas, ya terminó. El Imperio Romano pues, fue un imperio largo que ya terminó y actualmente estamos en el Imperio de los pies. Coincidentemente vemos que el Imperio Romano, aparte de ser largo, era representado por las piernas porque era un imperio que marchaba mucho e inclusive los soldados romanos enseñaban mucho las piernas en sus uniformes. Italia, que es el país capital de Roma, que tiene forma de bota, etc. Es asombroso cómo la Biblia representa exitosamente muchas más características de las que uno espera y de manera tan visual.
Entonces termina el Imperio Romano y entra el Imperio frágil de barro y hierro, los cuales no se mezclan. Y estamos ya en la época de los dedos, que también dice que los dedos son parte de hierro y barro y que no se mezclan. Y estos 10 dedos representan a los 10 cuernos de la bestia del capítulo 7 de Daniel, que representan los 10 reyes que se conformarán para posicionar al anticristo. De hecho, en Daniel 7, versículo 24, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces vemos que estos 10 dedos son un paralelo de los 10 cuernos que tiene la bestia en el capítulo 7, la cuarta bestia del capítulo 7. Y otro paralelo es Apocalipsis 17, que en el versículo 3 describe a la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos de esta bestia son los mismos 10 cuernos de la bestia de Daniel 7 y son paralelos a los 10 dedos de este capítulo 2 de Daniel. Y como vimos, estos 10 cuernos o estos 10 dedos son 10 reyes. Y estos 10 reyes pues son el final cronológico, porque son el final de la estatua. Ya se vio desde la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies. La punta de los dedos de los pies es el final de los imperios. Y pues estos 10 dedos de los pies son los últimos 10 reyes que habrá sobre la tierra. Y estos son los mismos 10 dedos que son golpeados por la piedra que fue no cortada con mano humana, que representa a nuestro Señor Jesucristo, que va a venir y va a destrozar todos esos imperios y se va a constituir como el gobernante supremo. ¿Cómo sabemos que esta piedra representa a Jesús? Bueno, ¿alguien ha visto alguna vez una piedra cortada sin manos de un monte y que vaya saliendo volando sola a golpear específicamente un punto como los pies de una estatua? Sabemos que es Jesús porque dice que se establece como un gran monte que llena toda la tierra y es el gobierno de nuestro Señor después de su segunda venida. Representa la venida del reino de Dios. Esto es, viene Jesús, destroza y hace polvo tanto los pies de barro como las piernas de hierro, como el bronce, como la plata, como el oro, quedan hechos polvo. Es Jesús que deshace todos los gobiernos y los hace polvo en el Armagedón, descrito en Apocalipsis. Y como se describe en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Esta es la roca que viene volando de la estratosfera y golpea la estatua y la convierte en polvo. Ok, regresando a la estatua, estos son los 10 dedos que se van a unir y van a dar poder a la bestia. Estos 10 reyes son en este tiempo, no se han unido aún todavía para darle el poder a la bestia, pero lo harán. Ya se están preparando, ya hay tecnologías y ya están las condiciones dadas para comenzar a engañar y arrancar todo el esquema. Ya se han empezado a preparar porque del hecho de que la bestia de 10 cuernos de Daniel 7, que estén en la cabeza de la cuarta bestia, con la que la mayoría de los expertos concuerdan que es el Imperio Romano, esto apunta a que los 10 reinos de los 10 reyes que le van a dar poder a la bestia vienen de Roma, y esto apunta a que van a estar en la zona geográfica donde estuvo Roma, que estamos hablando del sur de Europa, de Alemania hacia abajo. Así que ahora, desde Alemania hacia abajo, hay 10 naciones. Si las cuentan de Portugal a Grecia, son 10 países. Estos países ya se habían unido, se llamaba la Unión Europea del Oeste, Western European Union. Se había desmantelado, pero ahora se están reuniendo de nuevo. Pero sabemos que al final serán 10. Y están en donde estaba Roma: Portugal, Francia, España, Holanda, Austria, Grecia, Italia, Alemania y si falta alguna, al rato sale, pero deben de ser 10. Y pues entonces vamos a recapitular todo y ponerlo todo en una sola oración, esperando que quede bien resumido. Desde el tiempo de Daniel empieza con el Imperio de Babilonia, después los medo-persas,
Grecia, luego Roma, luego el periodo que vivimos ahora, los pies de hierro y barro. Actualmente estamos en los dedos, que ya se están empezando a reunir los 10 reyes. Y de hecho el reino que viene será el séptimo, considerando que hay otros imperios anteriores a estos. Aquí contamos, en la estatua contamos 5 reinos, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el imperio actual, y hay otros 2 imperios anteriores que son representados por la bestia de 7 cabezas, que salen en Apocalipsis 17, 11 y 12. El dragón del Apocalipsis de 7 cabezas, que sale en capítulos 11, 12, 15 y 17, que tiene 7 cabezas, representan los 5 imperios, tanto de la imagen de Daniel capítulo 2, como las bestias de capítulo 7, más los imperios de Egipto y Asiria. Todos estos imperios pues, fueron usados por el diablo para dominar la tierra. De Daniel en adelante solo se centran en 5 porque los otros ya habían pasado, no había necesidad de profetizarlos. Y aquí vemos cómo la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro profético, un libro de historia que está por suceder, porque la historia ha sucedido de acuerdo a lo que ha estado escrito. Bien decía Jesús, escrito está. Y vamos a concluir leyendo del capítulo 13 del Apocalipsis, el versículo 3, versículo 12 y versículo 14. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ese era el versículo 3 del capítulo 13, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí en lo que se refiere a la herida que fue sanada, se refiere a cómo la cristiandad hirió al imperio romano después de que llegó Cristo, y la cristiandad pues, tuvo mucho éxito en colapsar al imperio romano. Como dice en Hebreos 4:12, la espada es la palabra de Dios, pero la herida sanó. En otras palabras, estos 10 reyes, que son los 10 cuernos que se van a unir para darle poder a la bestia, Apocalipsis 17, van a venir del antiguo imperio romano, o sea, hace el imperio romano reconstituido de su lugar geográfico de origen. Así que cuando se vuelvan a reunir, la bestia va a sanar. Va a ser una resurrección política, como cuando los emperadores romanos obligaban a la gente que los adoraran como si fuesen dioses. Así va a ser ahora, se va a posicionar uno que se va a hacer pasar por Dios. Como dice en el capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses, va a ser como una resurrección del imperio romano. Sin embargo, como dice en Apocalipsis 19, del versículo 19 en adelante, llega Jesucristo y deshace el imperio de la bestia. Esto es la batalla de Armagedón. Oseas capítulo 2, Ezequiel 38, Zacarías capítulo 14. Estos capítulos hablan de lo mismo, de Armagedón. Y aquí dice cómo Jesús convierte todos esos imperios en polvo y lanza después al anticristo al lago de fuego. Muy bien, hermanos, pues esperemos que haya quedado lo suficientemente claro. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, son bienvenidos al correo de este ministerio. El hermano Joseph es skylight@gmail.com. Se letrea HIGHSKYLIGHT@gmail.com. En el sitio de internet www.radioblast.net, y en el canal de YouTube, que es donde muy seguramente están oyendo esta grabación, que es Endtime 7777, ENDTIME 7777, los 7 es con número obviamente. Cualquier duda o comentario son bienvenidos. Dios los bendiga. Y pues también los invitamos a que escuchen el programa del domingo por la mañana, a las 9 de la mañana, en la página de radioblast.net, 9 de la mañana, hora de Centroamérica. Ok,
que es en inglés, pero igual si más o menos lo comprenden en inglés, es en vivo y pueden escuchar respuestas a sus preguntas a través de ahí. También estará disponible gráficamente la descripción de esta imagen. Si no la encuentran en la página, pueden escribir a ese correo en español sin ningún problema y a través del correo les pueden estar mandando esa imagen. Y si lo piden también, se les pueden mandar folletos para evangelizar y pues material para darle seguimiento a lo que Dios quiere hacer a través de ustedes, que les sería de mucha ayuda. Bueno, pues ya estamos en la época de los 10 dedos, como se habrán dado cuenta, y pues los invitamos a que se preparen. Lo principal es estar sintonizados con Jesús, en línea con Jesús. Y al hacerlo pues, se van a dar cuenta de que hay mucho falso profeta, mucho engaño a través de las iglesias que dice que mágicamente la gente va a desaparecer o va a ir en una alfombra mágica cuando venga Jesús, y después de que venga Jesús vendrá la ira de Dios. Esto es equivocado. Está escrito en Mateo 24 que la iglesia va a pasar por tribulación y hay que estar preparados. La iglesia de Filadelfia es la que va a ser libre de la prueba, pero pues hay que ser digno. Actualmente se predica mucho que la iglesia es vida en abundancia y riqueza y dinero y sí, Jesús trae vida en abundancia, pero pues vemos a través de las iglesias primitivas que tuvieron que pasar a través de la tribulación y pruebas para poder mantener su testimonio de que Jesucristo es el Señor. Y era una iglesia que estaba en aquel tiempo poco más pura, no estaban influidas por televisión ni por materialismo ni nada de eso y tuvieron que pasar por eso. Entonces, imagínense la purificación que espera la iglesia que no está lista. Como dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si no estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si están reprobados, hermanos, no están en Jesucristo, no están ustedes. Verifiquen 2-3 veces que realmente estén salvados. No sean como la iglesia de Sardis que dice que aquellos que no sean aprobados serán arrancados del libro. La principal manera de saber que tienen la salvación, pues es que ustedes la dan. Dad de gracia lo que de gracia has recibido. Si tú no das, posiblemente es que no has recibido. La salvación verdadera es la que es estar escrito en el libro de la vida del Cordero, que solo es comprobada cuando has dado tu corazón plenamente a Jesús. Ese es el libro del que tu nombre no puede ser borrado. Apocalipsis 14:8. Dice que todos aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero serán los que no adorarán a la bestia y reciban su marca. Todo aquel que reciba su marca y la adore es un boleto seguro al infierno, sin regreso. Todos los que están en el libro de la vida del Cordero están sellados. Los del libro de la vida del Cordero son intocables, sellados para Cristo, para redención. Pero los del libro de la vida, no se confundan con el libro de la vida del Cordero. Esos del libro de la vida pueden ser borrados. Hay estudios detallados sobre la diferencia entre estos dos libros. De nuevo, no estoy seguro si los hay en español, pero si no los hay, en nombre de Cristo esperamos que pronto estén. Y tener la salvación verdadera es fácil. Tomen mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga, dijo el Señor. Es la religión la que la hace difícil, casi imposible tener la salvación. Te tienes que volver primero protestante, pentecostés, evangélico, católico, testigo de Jehová, mormón, etcétera. Tienes que pasar a través de algún bautismo, adoctrinamiento, sacramentos, bla, 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 bla. Y al final, ¿quién sabe si eres salvo? Así que después de que cumpliste con toda esa sarta de cosas y tienes tu currículo lleno, si pecaste, pues quién sabe si tienes la salvación. Esas cosas no concuerdan con el plan de Dios. No caigan en el engaño de que Jesús vino por nada. Jesús ya pagó el precio. Nosotros nos corresponde recibir la salvación como es digno de hacerlo. El problema es que mucha gente cree que tiene la salvación y no la tiene. Entonces
asegúrate de tenerla, hermano. Amén, hermano. Recibir la salvación es muy fácil. Abre tu corazón a Jesús, haz todo lo que puedas, que esté dentro de tu alcance para obedecerlo, para hacer su voluntad. Así que, hermano, hay que abrir el corazón a Cristo. Señor, abre mi corazón completamente para ti, que sea completamente tuyo, antes que mi trabajo, mi familia, mi dinero, mi auto, mi hobby, mi deporte favorito, la televisión, lo que sea, estás tú, Señor. Estás tú antes que todo, Jesús. Pones todo en el altar. Y ese es el libro de la vida del Cordero. Y solo tú sabes si has hecho eso. En el nombre de Cristo Jesús. La paz sea con ustedes, Dios los bendiga y esperemos seguir en contacto. La bendición de nuestro Señor Jesús sea con ustedes, todos los que escuchen y todos los que a través de ustedes escuchen este mensaje. Dios los bendiga. Al Señor gracias y toda la gloria y la honra en nombre de Cristo Jesús. Amén.